Horas vamos a cerrar esta semana aquí en Buena Contenidos con Palco Uy, charlando un ratito con Ricardo Piñeiro, que amablemente nos acompaña para hablar de esta experiencia en París y bueno, como decíamos también para charlar un poco de lo que se está dando actualmente en nuestro medio. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás, viejo? Un placer saludarlos a ustedes y a la gente a la audiencia de Palco, y acá estamos, contentos, lamentablemente con un mal tiempo, pero Sí. bueno, previsto. Vi un diálogo muy importante entre Piñeiro y Prado, porque son gente que estuvo en París recientemente. Sí, hablaban. En nuestro caso no estamos muy Hablaban empapados en la cosa. en perfume francés. Sí. Y uno en otro nivel. Como, Y bueno. un chiste obvio, el nuevo parino más cercano, ¿no? Sí. O imitación de un perfume francés. Claro. Si le cuento que no hablamos nada del viaje, No sé, me pareció que hasta hablaban en francés en un momento, decían oui y no sé qué. Pero... nada del viaje hablamos, absolutamente nada. Bueno, Ricardo, ¿cómo les fue? Da un pantallazo general. Bueno, lo que pasa que fue un viaje bastante largo, producto de una invitación de la embajada uruguaya en Francia, que había generado actividades por los 100 años de las Olimpiadas, los 100 años que se cumplían de las Olimpiadas de 1924 de Colombes. Por algo el Comité Olímpico decide que sea Francia donde se realice la actividad. Y bueno, dentro de una cantidad de actividades que tenía prevista la embajada uruguaya, incluye al libro nuestro, al de Casto Martínez Laguarda, incluye al libro de Mauricio Bernstein, que era un libro, o sea, no era un libro, no solo refería a las Olimpiadas, sino que hablaba de José Leandro Andrade, pero más novelado, es una novela, y también estaba incluido en esa serie de actividades una gigantografía que presentó fotos de Pierre Arrigui, que es un franco-uruguayo que está hace muchos años en Francia viviendo y que ha estudiado todo el proceso de las elecciones uruguayas, pero que además presentó frente a la FIFA la defensa para que Uruguay lleve 4 estrellas en la camiseta. O sea, cuando ustedes ven ahora las 4 estrellas, esa defensa la hizo Pierre Arrigui, la tomó AUF y lo defendió en FIFA, una cuestión que está media controvertida ahora. Siempre como en discusión. Sí, hay un lío bárbaro, pero bueno, en definitiva, ahí nos encontramos donde presentó las fotos más importantes de los protagonistas del 24, y nos llamó mucho la atención que en una de las fotos aparecía Casto Martínez Laguarda, lo que nos llenó de alegría, porque nosotros también íbamos a presentar el libro de Casto, y además nos encontramos con una gran recepción de la embajada, y ahí participamos de esa actividad que nos pareció muy, muy importante, porque colocamos la figura de Casto a nivel internacional, en definitiva, con muchos uruguayos, con muchos franceses que participaron de la actividad y que se hicieron del libro allí mismo, ¿no? Ricardo, uno supone que quien está del otro lado por lo menos tiene una idea base de lo que estamos hablando, pero como un resumen muy a grosso modo, invitando a todo el mundo a que lea el libro, estamos hablando de un Maragato que fue parte muy importante de que Uruguay se presentara, que participara de esos Juegos Olímpicos del 24, y bueno, de alguna manera el trabajo de ustedes viene a, no sé si el término es reivindicar, capaz que no, pero sí por lo menos a que se conozca un poco más la historia. No, yo creo que está bien, ¿Sí? que para mí está perfecto, lo define perfecto. Yo esa palabra la utilicé desde el comienzo, cuando nosotros empezamos a presentar la historia. Y te voy a decir por qué reivindicar de alguna manera una figura como Casto, que vamos a decir las cosas como son. La gente de San José, cuando hablaban de Casto Martínez Laguarda, decían estadio, Claro. pero nadie conocía quién era Casto Martínez Podría Laguarda. tener ¿no? alguna leve idea de por qué, pero... Claro, pero muy leve, y todo el mundo decía estadio, pero a mí hay gente que me llegó a decir era un futbolista, era yo no sé, un político, no sé, no. En definitiva, por ahí primero descubrir esa figura de Casto Martínez Laguarda. Y después sí reivindicar lo que decías vos, porque hay que colocarse en el tiempo, en la historia, que surge esto, ¿no? Entonces Casto Martínez Laguarda, que era primero del interior, una cuestión que todavía nosotros hoy acá padecemos, el centralismo capitalino, imagínense 100 años atrás. Segundo, Casto Martínez Laguarda era del Partido Nacional en un país dominado
netamente por el Partido Colorado, donde los cargos de decisión y los cargos más importantes lo ocupaban los colorados. Lo que pasa 100 años pasa ahora. Pasa es lo mismo. Sí. Entonces vos sos amigo mío, vos sos de mi partido, yo te voy a colocar a vos porque, claro. me explico, gana una elección, te coloca a vos tenés cierta capacidad, se supone que tenés cierta capacidad, No, bueno, más o menos, y te voy a llevar. Eso pasaba en esa época y los cargos más importantes lo definían los colorados. Más allá de esa cuestión, Casto fue neutral de la Asociación Uruguaya de Fútbol y en un momento determinado Atilio Narancio, que era presidente de AUF y que fue presidente de Nacional, lo invita a Casto Martínez Laguarda para que sea él, bueno, el adelantado, nosotros le decimos el adelantado, y el que va primero a Europa para gestionar la gira previa de la selección uruguaya. Pero ustedes imagínense que en esa época, barco, tiempo prudencial, un par de meses viajando, a Uruguay le pasó lo mismo, para llegar a Europa. Y bueno, y ahí... Para gestionar la llegada. Para gestionar primero... La estadía, todo. Sí, no, pero primero lo que tiene que gestionar Casto son partidos amistosos. La gira, que son 9 partidos que jugó Uruguay. Pero ¿por qué? Vos dirás, ¿por qué amistosos? Y por una cuestión lógica, que con los amistosos Uruguay iba a generar un dinero que le iban a pagar para financiar el viaje. Una locura. Parte del viaje, impensado ahora. Sí, ¿no? claramente. Bueno, entonces Uruguay llega a Vigo y juega 2 partidos en Vigo con el Celta, los gana los 2, y Casto la delegación uruguaya y Casto comienzan a observar que había una atracción con el fútbol que presentó Uruguay que era revolucionario, tanto el uruguayo como el argentino, pero Argentina no participa de la Olimpiada. Sí. Y Uruguay es la primera selección sudamericana que pisa tierra europea en toda la historia. Claro. Entonces, ahí empieza a observarse la calidad que tenía aquel equipo, que además es un equipo conformado con una base de Nacional. Había un cisma del fútbol uruguayo, estaba partido, Peñarol no participa, y son la base es del equipo de Nacional y son los abanderados de la cuestión olímpica, ¿no? Casto termina solo, se va a Casto, ahí genera esa cantidad de partidos y termina siendo es el presidente de la delegación del 24, porque después también transita todo el camino que lo lleva a Francia, ¿no? Que lo lleva a París, y bueno, y todo lo que después vino, que fue el campeonato olímpico, ¿no? Y que invitamos a aquellos que estén interesados por la historia y que todavía no lo hayan leído a tratar de llegar, porque está bueno, es una linda historia. ¿Lo van a exponer ahora en la feria del libro? ¿No? Nosotros lo presentamos en el año 2022, en la Feria del Libro, en el espacio cultural. Recuerdo había más de 200 personas ese día. Ese día presentamos el libro, y bueno, después el libro disparó otras cuestiones, nos ha dado... capaz que mucho más de lo que esperaban. No, sí, ni que hablar. Múltiples satisfacciones, porque, a ver, el viaje de ahora a Europa nosotros no lo teníamos pensado, y bueno, cuadró. A ver, cuando uno sueña algunas cuestiones, sueña, y yo le decía a Jorge, por ejemplo, si la Olimpiada suena el 24, ¿por qué no nosotros traer ahí? Pero es una cuestión que vos te la planteás en una charla de amigos. O sea, después que se cristalice tienen que pasar muchas cosas. Y bueno, pero sí, nos da una satisfacción increíble, porque además hay otro tema, ¿no?, que me parece importante, es que el libro también, a partir de la historia que no había sido contada, y que la contamos nosotros en el libro, pero que además nos dejó, ahora, después que el libro aparece, si ustedes tienen una experiencia de esta, en algún momento se van a dar cuenta que les pasa, que empiezan a aparecer más fotos y más datos después. Entonces después te das cuenta que... ¿Puede haber una revisión? Y bueno, no sé, no lo hemos hablado, en algún momento lo planteamos, y capaz que puede haber una segunda parte del libro de Casto, porque hay mucha cosa para contar de aquí en más. Pero de todas formas, lo neurálgico, lo del libro, lo contamos en el libro. Y acá hay un aspecto que me parece importante, y es que el libro... sea un insumo para las generaciones que vienen. Nosotros colocamos el libro en las escuelas, en las bibliotecas, en los colegios, en o sea, que se puede acceder... Claro, que se puede acceder fácil.
Y bueno, y allá antes de venirnos de Francia, cuando pasamos por España, por Madrid, y en Madrid nosotros llevamos el libro a la Biblioteca Nacional de Madrid y a la Real Academia Española. Entonces dejamos el libro en la Real Academia Española, que nos atendieron notablemente, y un par de días después nos pusimos muy contentos, porque nosotros llegamos acá y 2-3 días después, la Real Academia Española, que había ponderado el libro, quienes estuvieron con el libro, ponderaron el libro y estuvieron con el libro en sus manos, lo vieron, nos agradece la donación, ¿no? Lo que para nosotros fue un espaldarazo muy importante. Bueno, la verdad que es una linda historia, la historia que cuentan y la de ustedes también, que es gente con la que tenemos vínculo todo el tiempo. La invitación tiene que ver también con hablar un poco de contexto actual, Ricardo, aprovechar, tener una voz más.